Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos habla de esas primeras persecuciones, cuando en la carta a los hebreos les va recordando: recordad aquellos días primeros en los que recién iluminados, o sea, recién bautizados. Es curioso cómo al bautismo se le llama también iluminación. De ahí, si os fijáis, viene todo ese ritual en el bautismo en el que una vez bautizados se enciende el cirio de cada uno que se bautiza, del cirio pascual. Es la luz de Cristo que ha de iluminar el alma de cada uno, la vida de cada uno, lo que cada uno hace y es. Pues después, recién iluminados, o sea, recién bautizados, soportasteis múltiples combates, expuestos a oprobios, malos tratos. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados. Aceptasteis que os confiscaran los bienes. Aquí se puede entender mal, dice: aceptasteis con alegría que se os expropiase, se confiscaran los bienes. ¿En qué sentido con alegría? Sabiendo que eso lleva a la vida eterna. No en el sentido de qué bien que nos lo robéis todo. No ese es el sentido, sino Dios vale mucho más que esos bienes. Y a cambio de esos bienes Dios nos dará los eternos. En ese sentido, con alegría cristiana, pero no allí alegres de que, vale, sí, haced lo que queráis, robad, masacrad a la gente. No es ese sentido de la alegría, sino el de la alegría de la conciencia limpia de hacer lo que Dios quiere. No renunciéis a esa valentía. Eso es como un aviso a navegantes a cada uno de nosotros, esta primera carta. Esos cristianos de todas las épocas han dado la vida por Cristo. A nosotros nos toca cuando nos toque, y si hay que sufrir porque no se puede hacer carrera, porque no se pueden tener el bienestar que uno desearía a veces, porque no te dejan, porque te quitan hasta lo que es tuyo, porque eres un marginado. A mí me hace mucha gracia cuando tantas veces hoy se habla de estos descartados para la sociedad. El primer descartado para la sociedad es el cristiano, que no es aceptado en la sociedad. Se acepta como persona, pero cuando saben que eres cristiano, son muchos los que, llevados por la ideología, pues no aceptan al cristiano. Ha de ser un paria de alguna forma de esta sociedad. Esta sociedad no está hecha para los cristianos. Se ha convertido en una sociedad absolutamente laica en el peor de los sentidos. Vamos solo un momento al Evangelio, porque ya se nos está hablando en parábolas. Ya ayer se nos hubiera hablado, si no hubiera sido San Timoteo y Tito y antes San Pablo, de la conversión de San Pablo, y hoy se nos ponen dos parábolas. Una, el reino de Dios,
se parece al hombre que echa semilla en la tierra y estaba creciendo sin que nadie sepa cómo. Es un poco el sentido de cómo funciona la gracia. La gracia es Dios que va actuando en las personas y hay personas que uno no sabe cómo, pero actúa. Y al final acaba dando fruto. ¿Qué es lo único que se le pide a lo que es, así mal dicho, a lo que son las plantas? Pues que se dejen cuidar, que absorban los nutrientes de la tierra, que absorban ese agua que se les pone, que se pide a cada cristiano aceptar la gracia, que la gracia de Dios actúe y que cada uno cuando se dé cuenta vaya creciendo en esa gracia. ¿Cómo se hace crecer en esa gracia? Pues viviendo dos cosas de una forma especial: los mandamientos de Dios y formándose en cristiano, y viviendo de los sacramentos, especialísimamente de la Eucaristía y del sacramento de la penitencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que demos fruto y estemos maduros. Entonces viene la siega que representa el momento de partir de este mundo y encontrarnos con el Señor. Y allí recibir el premio eterno para los que han sido fieles. ¿Qué otra parábola nos pone hoy? El grano de mostaza. Dice la más pequeña de las semillas. Y uno diría que no, que hay semillas más pequeñas. No, lo dice muy bien. La más pequeña de las semillas que sembraban los judíos. No está hablando de semillas no sembradas, sino de las que los judíos sembraban. Era la más pequeña, y si habéis visto cómo es, en un puñado caben más de 1000 semillas. Realmente son pequeñas, aunque perfectamente visibles, son muy pequeñas. El grano de mostaza, muy pequeño, se siembra, crece, es una hortaliza, pero parece un árbol, hasta un árbol que puede llegar a tener hasta aves y nidos en ese árbol. ¿Qué sentido tiene aquí la parábola? Pues que todo empieza con muy poca cosa. En el mundo empieza con la encarnación de nuestro Señor, que es enorme la encarnación en cuanto es Dios que se hace hombre, pero es pequeño en cuanto un solo hombre. Y de este hombre que es el hombre Dios, Dios hecho hombre, de uno solo nace todo y se multiplica hasta llegar a nosotros. Todos venimos de esa primera predicación y esa fe que va llegando en cada uno y uno no se da cuenta, y en la Iglesia va creciendo. Y lo más curioso siempre es lo mismo: cojamos todas las generaciones, la gran persecución que se repite de generación en generación, e incluso a nivel interno en la Iglesia. Y la Iglesia siempre va adelante. La razón es una, y esto lo explicaban todos los papas en medio de las persecuciones. Si fuese obra nuestra, la Iglesia ya no estaría. Pero a quien le interesa la Iglesia es a Cristo. Es obra de Cristo y de la gracia, que quiere mostrar su misericordia y su perdón, y para eso necesita de la Iglesia para anunciar el reino de Dios, para predicar la verdad que es Cristo y procurar la conversión que haga que pueda actuar la misericordia de Dios.